Bueno, vamos a iniciar con el tema de las leyes de Newton. Previamente debimos haber leído pues las leyes de Newton como tal. Debemos saber que es un diagrama de cuerpo libre, que es el que nos ayuda por todo el tiempo a analizar o es el que nos ayuda a resolver, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice es calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 200 kilogramos. En este caso, las leyes de Newton se miden en newtons, ¿verdad? Esa es la unidad de medida. Entonces, eh, debemos de saber, de haber leído el documento y saber el, el, que la masa es la masa o el peso es igual a masa. Entonces masa, decimos masa es igual, o mejor dicho, el peso es igual a masa. Entonces decimos el peso es igual a masa por gravedad. Que multiplicamos la masa por la gravedad, en este caso que la gravedad es lo que va hacia abajo y el m es la masa o el peso como tal, ¿verdad? Entonces, eso debemos comprenderlo bien. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es la masa es de 20 kilogramos, ¿verdad? Entonces, si está en gramos, los convertimos a kilogramos, entonces decimos 20 por la gravedad, que ya sabemos que esto es en metros, 9.8 metros sobre segundo, eso ya lo conocemos, y que al final 20 por 9.8 nos da un peso de 196 newtons. Entonces, para ser más específico, ¿verdad? Entonces, después de haber encontrado el peso, que no vamos a utilizar los 20 kilogramos, sino los 196 newtons, entonces vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre así rapidito. Eh, Así rapidito. Tomamos la esfera, ¿verdad? Eh, Lógicamente, el punto del punto de encuentro hacia abajo, vamos a ir a calcular propiamente que este va a ser van a ser los 196, ¿verdad? Porque eso es lo que, ese es el peso, 196 newton. Y que este es el conocido el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a obtener que hacia arriba se está ejecutando una fuerza, tal y como lo vemos aquí. Se está ejecutando dos fuerzas como tal, ¿verdad? Entonces, una fuerza es la que es para sostener, es decir, la otra que va a ser, esta es la del muñequito, vamos a llamarlo fuerza uno. Y la otra, la fuerza original, es de donde se origina, ¿verdad? La fuerza que lo está sosteniendo. Entonces, mediante ese diagrama podemos empezar a resolver. Entonces, lo que decimos para este tipo de casos que la fuerza es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Para que actúan entre sí. Es decir, bueno, nosotros vamos a ir tenemos dos fuerzas.
que en realidad no las conocemos, ¿verdad? Entonces decimos, fuerza es igual, fuerza 1 es igual a la fuerza número 1 sumatorias. ¿Por qué se están sumando? Porque al final tiene que ser una sola, ¿verdad? Entonces, esto menos, ¿verdad? Que le vamos a ir a restar eh, los 196 newtons y todo esto nos debe quedar cero, ¿verdad? En este caso, ¿por qué cero? Porque eh, aquí estamos viendo, estamos aplicando la segunda ley, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que fuerza es igual a fuerza 1 menos 196. Muy bien, nos está diciendo en este caso que para poder reducir debemos tomar la en sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de fuerzas así simple va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces debemos de sumar las fuerzas que están interactuando, ¿sí? Es decir, este está siendo el punto de encuentro entre esto, ¿verdad? Desde el centro de donde está el objeto. Entonces, como aquí nos están pidiendo encontrar la fuerza, le dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, o debemos de entender que cada uno de estos valores tiene un valor 1. Entonces, al final, esto se traduce de la siguiente manera. 2F, es como que estamos aplicando un poco de álgebra, tiende 0. Entonces, ya sabemos que esto se convierte en una ecuación. Entonces, al momento de cuando nosotros vamos a resolver esto, 2F es igual, si de este lado estaba restando 196, ¿por qué está restando 196? Porque viendo en un plano cartesiano hacia abajo, desde un punto de encuentro, es, es positiva, es decir, es negativa. La fuerza número 1 obviamente es positiva porque está en el mismo punto de encuentro. Mientras que la fuerza original está hacia un lado, ¿verdad? Que esto nos indica que es una fuerza eh, o siempre está yendo en su posición hacia arriba, por decirlo de esa manera. Entonces, si lo pasamos del otro lado del signo igual, vamos a darle a que la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso que al trasladarle del otro lado se convierte el 196 se convierte en positivo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejamos solamente la fuerza aquí y decimos 196 dividido entre 2, o sea que el 2 está multiplicando F, pasa del otro lado a dividir, hasta el final decimos que 196 dividido entre 2 nos da que la fuerza para mantener en reposo el cuerpo de ambas, podríamos decirlo de esa manera, es de 98 newtons, ¿verdad? Esa es la fuerza que se debe ejercer para mantener en reposo el objeto o la bola esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, pasemos al siguiente. Muy bien, en este caso estamos en el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dice calcular la tensión de la cuerda horizontal, es decir, de esta, sabiendo que la tensión de la cuerda B es de 96 newton. O sea que la tensión de esto es de 96 newton, ¿verdad? Colocando estos valores. Estos 24 newtons que aparecen aquí es el peso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer en nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces, habiendo realizado eso,
primero lo que tenemos que hacer es, nos llevamos el objeto del que está pesando, el objeto que están sosteniendo, y vamos a hacer lo siguiente. Sabemos o conocemos exactamente que en este punto, de este punto hacia un lado, se está ejerciendo, está haciendo es la tensión de B. Y sabemos que, hacia la, la posición recta, es decir, la línea recta es lo que nos están pidiendo calcular exactamente, ¿verdad? La tensión de este. Vamos a colocar, ya sabemos que el peso de un objeto es hacia abajo, ¿verdad? Como lo hemos visto en los anteriores ejemplos y en los anteriores temas. Entonces, conocemos esto. Entonces, la tensión de A es lo que nos están pidiendo encontrar, ¿verdad? Aquí, por lógica, el valor que tiene esta flechita, o el valor que tiene el peso hacia abajo es de 24 newtons, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros esto se puede resolver muy fácil, ¿verdad? Ya sabemos que la tensión del objeto de la cuerda B es de 26 newtons. Entonces, esto lo podemos resolver mediante, por decirlo de esa manera, mediante un teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, colocamos la tensión de B, ¿verdad? Y lo único que tiene que cumplir que aquí, que este va a ser la cabeza, este punto, la flechita va a ser la cola. Y volvemos a decir aquí, en este caso ponemos el peso del objeto, cabeza, y la flechita vendría siendo la cola. Ponemos la tensión de A, que siempre tiene que ser cabeza, y observemos que ahí están ya todas las flechas, por eso es de vital importancia que sepamos cómo identificarlas. TA es exactamente lo que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, aquí ya sabemos que aquí es 24 newtons. Aquí conocemos exactamente que es 26. Ahora, ¿qué es lo que queremos encontrar? Si hablamos desde ese punto de vista, eso es lo que nos... ¿Y cuál es la forma del teorema de Pitágoras? ¿Verdad? Ahora bien, aquí tenemos ya la fórmula del teorema de Pitágoras. O sea, H, que vendría siendo la hipotenusa, vendría siendo los 26 newtons al cuadrado, ¿verdad? 26 newtons al cuadrado. Eso va a ser igual a A. ¿Cómo identificamos eso? A es el lado más recto. Por lógica es el 24. Más, en este caso, TB, que B vendría siendo TA al cuadrado. Entonces, este vendría siendo. Así es como se identifica esto. Tendríamos que regresar a temas anteriores, por eso es de vital importancia que vean sus temas anteriores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es 26 al cuadrado nos da como resultado 676 y 24 elevado al cuadrado nos da 576. Ahora más vamos a volver a escribir TA al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Muy fácil, pasamos
todos los que son valores del otro lado del signo igual. Entonces quedaría 676 menos, porque así, recuérdense que el 576 lo estamos trasladando, ¿verdad? Y en conclusión, el t dejamos aquí ta al cuadrado. Entonces, hasta el momento solamente restamos 676 menos 576. Nos queda como resultado 100 es igual a TA. Ahora necesitamos quitarle el cuadrado. Para poderle quitarlo el cuadrado de este lado, vamos a colocar raíz cuadrada vamos a colocar raíz cuadrada a 100. Entonces, si hacemos nosotros la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué motivo? Porque es 10 por 10, 100, ¿verdad? Entonces quiere decir que la tensión, o sea, aquí podríamos colocar que la tensión de la cuerda A es de 10, ¿qué? Newtons, ¿verdad? Entonces, vale la pena mencionar que esto se puede, mejor dicho, o se debe colocar se debe incluir todos los temas, ¿verdad?